Ningún ser humano decidió descubrir América. No hubo mapas, no hubo líderes visionarios, no hubo conciencia de estar entrando en un nuevo continente. Y aún así, ocurrió. Si te interesa entender cómo la evidencia reconstruye estas historias invisibles, suscríbete ahora a Terra Ancestral. Hace más de 20.000 años, grupos humanos cruzaron el planeta siguiendo animales, huyendo del frío y buscando alimento, sin saber que ese movimiento silencioso cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Esta no es la historia de una exploración, es la historia de una huida lenta, de una migración forzada por un mundo que se volvía inhabitable, y de cómo, sin saberlo, los primeros humanos llegaron a América, cuando la Tierra se volvió inhóspita. Durante el último máximo glacial, la Tierra alcanzó uno de los momentos más extremos de su historia reciente. Las temperaturas globales eran varios grados más bajas que hoy, pero en el norte del planeta el frío era brutal. Capas de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor cubrían Canadá, el norte de Europa y gran parte de Asia. El nivel del mar descendió más de 120 metros. Las costas retrocedieron cientos de kilómetros. El planeta que hoy conoces no existía. Lo que sí existía era presión. Presión sobre las plantas, presión sobre los animales, presión sobre los humanos. En Eurasia los ecosistemas se contrajeron, las zonas habitables se redujeron, los recursos se volvieron impredecibles. Permanecer en un mismo lugar durante demasiado tiempo podía significar morir de hambre. En ese mundo, migrar no era una opción, era una consecuencia inevitable. Durante décadas se creyó que los primeros humanos llegaron a América hace unos 13.000 años. Hoy, esa fecha ya no es segura. Nuevos hallazgos arqueológicos sugieren ocupaciones mucho más antiguas. 16.000 años, 20.000. Quizá incluso más. Cada nuevo sitio descubierto empuja el reloj hacia atrás. Problema no es solo la fecha. Es que cada año aparecen evidencias que obligan a replantear toda la historia. El mundo de los animales gigantes. El norte del planeta no era un desierto de hielo, sino un ecosistema vasto y sorprendentemente fértil. La estepa del mamut. Un paisaje frío, seco y abierto, cubierto de hierbas resistentes al hielo. Sin árboles, sin refugio natural, barrido constantemente por el viento. Allí vivían algunos de los animales más impresionantes que jamás han existido. Mamuts lanudos, de hasta 6 toneladas, cubiertos por capas de pelo y grasa diseñadas para soportar temperaturas extremas. Sus colmillos no solo servían para defensa, sino para remover la nieve y acceder a la vegetación congelada. Rinocerontes lanudos, hoy completamente extinguidos, con cuerpos macizos y cuernos capaces de romper hielo compacto. Bisontes gigantes, más grandes que los actuales, capaces de desplazarse en enormes manadas que modificaban el paisaje con su paso. Caballos salvajes, renos y alces colosales recorrían estas llanuras siguiendo ciclos migratorios precisos. Y donde había presas, había depredadores. Leones de las cavernas, más grandes que los leones modernos, cazaban animales enormes y competían directamente con los humanos. Tigres dientes de sable, especializados en ataques rápidos y letales. Osos de cara corta, capaces de correr a velocidades sorprendentes. Este no era un mundo diseñado para humanos, y aún así, allí vivían. Los humanos antes de América. Los humanos de la Edad de Hielo no eran dominantes, eran vulnerables. La evidencia arqueológica lo deja claro. Huesos con fracturas cicatrizadas, individuos con discapacidades que sobrevivieron durante años, ancianos que no habrían podido valerse por sí solos. Eso solo es posible en sociedades profundamente cooperativas. Vivían en grupos pequeños, móviles, altamente organizados, compartían alimento, protegían a los heridos, transmitían conocimiento con precisión. No, sobrevivieron por fuerza física, sobrevivieron por inteligencia colectiva, fabricaban herramientas de piedra extraordinariamente sofisticadas.
Algunas puntas de lanza muestran un diseño tan preciso que solo pudo lograrse mediante aprendizaje acumulado durante generaciones. El fuego era el centro de todo. Permitía cocinar carne dura, eliminar parásitos, conservar calor, endurecer herramientas y mantener alejados a los depredadores. En un mundo sin luz artificial, la noche era absoluta, y el fuego era la frontera entre la vida y la muerte. Siguiendo a los animales. Los humanos no migraban al azar, seguían a los animales. Las grandes manadas se desplazaban según las estaciones, buscando pastos, y los humanos aprendieron a leer esos movimientos, huellas, patrones, tiempos. Cada migración animal abría una ruta. Cada ruta era una oportunidad de supervivencia. Así, generación tras generación, los humanos avanzaron lentamente hacia el noreste de Asia, siguiendo un paisaje cada vez más frío, más abierto y más hostil. No sabían que se acercaban al borde de un continente. Beringia, el continente que ya no existe. Cuando el nivel del mar descendió, Asia y América quedaron unidas por una vasta región hoy sumergida bajo el océano. Beringia. No era un puente estrecho, era una enorme llanura fría, seca y sorprendentemente rica en vida. Allí no había glaciares. El clima era duro, pero estable. La estepa continuaba, los animales migraban y los humanos llegaron y se quedaron. Durante miles de años, la genética humana revela un largo aislamiento, una población detenida entre continentes, adaptándose al frío extremo, a la escasez y a la movilidad constante. Beringia fue un filtro evolutivo brutal. No todos sobrevivieron, pero quienes lo hicieron estaban preparados para casi cualquier entorno del planeta. La espera y las rutas perdidas. Durante generaciones, los humanos vivieron en Beringia sin avanzar hacia América. ¿Por qué? Porque el camino estaba bloqueado por glaciares colosales. Muros de hielo infranqueables cerraban el paso hacia el sur. América existía, pero era inaccesible. Durante mucho tiempo se pensó que los humanos entraron a América por un corredor libre de hielo entre glaciares. El problema es que, cuando ese corredor existió plenamente, América ya tenía humanos. Hoy, muchos científicos proponen otra ruta, la costa del Pacífico. Pequeños grupos avanzando junto al mar, aprovechando recursos marinos, moviéndose en embarcaciones simples. El inconveniente es que gran parte de esa evidencia quedó sumergida cuando el nivel del mar volvió a subir. El camino pudo existir, pero el océano borró sus huellas. Hace unos 16.000 años, el planeta comenzó a calentarse. Los glaciares retrocedieron lentamente. Se abrieron nuevas rutas. Las costas cambiaron. Por primera vez, América del Norte quedó al alcance de los pasos humanos. Entrar en un mundo sin humanos. Cuando los primeros humanos cruzaron hacia América, entraron en un continente que jamás había conocido a nuestra especie. Durante gran parte del siglo XX, se creyó que la cultura Clovis representaba a los primeros humanos en América. Hoy, esa idea está seriamente cuestionada. Sitios arqueológicos con dataciones más antiguas indican que humanos ya vivían en América miles de años antes de Clovis. Clovis no fue el inicio, fue solo una tradición dentro de una historia mucho más larga. Los animales no huían, no reconocían a los humanos como amenaza. Bosques llenos de mastodontes, llanuras habitadas por caballos y camélidos americanos, ríos modificados por castores gigantes, perezosos terrestres del tamaño de un automóvil moviéndose lentamente entre los árboles. Era un mundo intacto, la expansión imparable. Una vez dentro, la expansión humana fue sorprendentemente rápida. En pocos miles de años, un instante en términos geológicos, los humanos alcanzaron el extremo sur de Sudamérica, no como una sola ola, sino como múltiples grupos adaptándose a selvas, montañas, desiertos y costas. Cada entorno exigió nuevas soluciones. Cada paisaje moldeó culturas distintas, pero en todos los casos, la presencia humana introdujo algo nuevo: presión constante sobre los ecosistemas.
el fin de la edad de los gigantes. Coincidiendo con la llegada humana, gran parte de la megafauna americana desapareció. Mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, caballos americanos. Durante décadas se culpó únicamente a los humanos. Hoy, la evidencia es más compleja. El clima estaba cambiando rápidamente, pero la llegada de una nueva especie inteligente alteró un equilibrio que llevaba miles de años funcionando. No fue una causa única, fue una convergencia. El planeta cambió, y los humanos estaban allí cuando ocurrió. Por primera vez en la historia, una sola especie comenzó a alterar ecosistemas enteros. Sin saberlo, sin intención consciente, durante mucho tiempo se pensó que América fue poblada por una sola migración. Hoy, la genética sugiere algo mucho más complejo. Múltiples oleadas, distintos tiempos, distintas rutas. América no nació de un solo viaje, nació de muchos pasos invisibles. La migración hacia América no fue heroica, fue desesperada, no fue planificada, fue inevitable. Pero en ese movimiento silencioso quedó grabada una verdad profunda. La humanidad no sobrevive dominando la Tierra, sino adaptándose a ella. Antes de ciudades, antes de escritura, antes de civilización. Fuimos migrantes en un planeta cambiante. Y esa historia antigua no es solo pasado, porque seguimos siendo la misma especie. Una especie que se mueve cuando el mundo se vuelve inhóspito, que aprende cuando no hay alternativa, que transforma el planeta incluso cuando solo intenta sobrevivir. Comprender cómo llegamos a América es comprender quiénes somos cuando el hielo avanza y no hay vuelta atrás.